Hola Dalma, ¿me escuchás? Buen día, sí, se Hola, escucha. buen día. ¿Estamos Hola, todos? Hola, buen día, buen día. Luana, buen día Manuel, buen día Nazaret, buen día Guillermo, Vanessa, Hola, buen día. Matías, Luciana, Abril, ahí estás, Ayelén. ¿Me escuchan bien y me ven bien? Buen día Jazmín. Sí, profe, lo vemos bien. Se escucha bien Bueno, también. me alegró. ¿Quién va a leer? ¿Va a leer Dalma? ¿Va a leer alguien que quiera? Como quieran. No, es sin presión. Esperamos Perdón, un... profe, recién me conecto. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver los regímenes del matrimonio, los regímenes patrimoniales del matrimonio, su continuación, la unidad 5. Vamos a ver principalmente los deberes, vamos a ver principalmente la atribución de la vivienda familiar, vamos a ver el asentimiento y el consentimiento, vamos a ver algo de las deudas, algo de los bienes no registrables, su embargabilidad. Vamos a hablar un poquito de la ejecutabilidad. Bueno, todo eso punto. A ver si yo tengo el programa por acá y me dan un toque. Perdón, un minuto. Mientras tanto esperamos disposiciones comunes a los regímenes patrimoniales del matrimonio. Deber de contribución a los gastos del hogar, protección de la vivienda familiar y de los muebles indispensables, el asentimiento, requisitos, inejecutabilidad de la vivienda familiar, algo de mandato entre los cónyuges, el límite por la responsabilidad de las deudas, principio y excepción. Clases de deudas y carácter de obligación, actos de disposición de bienes muebles no registrables de uso familiar y profesional. ¿Me pudieron seguir con lo que les dije? Cri, cri. Sí, profe. Bien, ahí la veo a Abril, que aunque sea me mueve la cabeza y me gusta por lo menos que alguien me dé el retorno. Les comento que yo que soy una máquina de hablar, es bastante difícil dar una clase, a ver, bastante difícil, no, digo para mí, por lo menos por Zoom, pero bueno, esas son las reglas del juego y nada, hay que adecuarse. Buen día, Lautaro. ¿Hay alguien que no? Buen día, Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Bien, ¿hay alguien que me quedó sin saludar? Si no, ya empezamos. Porque veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, evidentemente o tuve éxito o están dispuestos a aburrirse. Duramos 24, 24 participantes. Ah, pensé que éramos 19. A ver, repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, sí, entonces evidentemente se corrió la bola. Faltan bastantes. Se ríe Romina, pobre, pero bueno, bienvenida al planeta La Tierra. Empezamos. Están un poco ubicados con lo que les dije. Hay dos tipos... Esto es relativamente novedoso porque hay dos tipos de regímenes para elegir en el matrimonio, como ustedes ya sabrán, como es el de comunidad o es el régimen de separación de bienes. Buen día, Pilar. Es bastante novedoso y recuerden siempre cómo hice yo hincapié en este vanguardismo que tiene el código en cuanto a un código que está siempre por la libertad, por la elección, por la voluntad. Tengan en cuenta, para meterse en este tema, que tampoco son tantísimos artículos, que siempre reina un principio, como les dije en la clase anterior, para que ustedes tengan como una regla de memoria, como es el principio de solidaridad. Entonces,
recuerden el ejemplo de estamos juntos. En este proyecto estamos juntos. En este barco estamos juntos. Entonces, a paridad de igualdades, a paridad de voluntades, a paridad de libertades, el codificador va abriendo puertas, que después algunas puertas de esas hay que cerrarlas. Entonces, se acaba un poco el contigo pan y cebolla, y bueno, ahora somos socios, entramos en las deudas, entramos en las ganancias, los dos trabajamos, los dos tenemos responsabilidades, los dos podemos contratar, uno puede contratar en el lugar del otro, entonces va a existir el mandato. Bueno, recuerden eso porque va a estar siempre conjugado en el principio de la solidaridad. Entonces, utilicen el sentido común. A la hora del examen, a la hora de la pregunta, siempre párense en el sentido común. Che, ¿qué es lo que realmente corresponde? Más allá que en una materia como la que vemos nosotros, que está codificada aparte, hay un amplio principio de interpretación. Lo sabemos, y como decíamos el otro lado con el caso de Jorge, siempre hay excepciones. Siempre hay excepciones. Bueno, basta de lata. Acuérdense que se puede permitir optar entre el régimen de comunidad y el régimen de separación. Y acuérdense la pregunta que nos hacían con anterioridad: los matrimonios ya celebrados antes del 1 de agosto del 2015 operan de una manera, y después de la celebración del matrimonio y con la fecha del código, del nuevo Código Civil y Comercial, operan de otra manera porque no existe esta retroactividad. Entonces recuerden la fecha, aplicable en forma inmediata a los actos otorgados a partir del 1 de agosto del 2015, que es con nuestro nuevo código. Todas estas normas que se aplican de forma inmediata siempre van a tener como un rasgo condicional el asentimiento de un cónyuge hacia el otro o de este hacia el primero. Siempre la regla general va a ser la del asentimiento. La venta... Denme un segundito, por favor. Gracias, pues tenía un audio, ahí está. La venta de cosas muebles anteriores al 1 de agosto del 2015 no pueden ser atacadas por esta norma, a no ser que esas ventas o que esos actos jurídicos estén viciados de fraude o simulación, pero porque son atacados los actos jurídicos en general. Es como hablábamos la otra vez de por qué los esponsales no se debían daños y perjuicios. Se los deben siempre que ataquen a la persona específicamente, como una regla general, y ya no dentro de las reglas del matrimonio. El que no ha dado su asentimiento puede demandar, correcto, la nulidad del acto o la restitución de las cosas muebles. ¿Dentro de qué plazo de caducidad? De 6 meses, de conocerlo o de la extinción del régimen patrimonial. Recuerden que para esta parte que estamos viendo hoy y la otra vez también, el plazo es de 6 meses. Y está legislado en nuestro Código Civil, que ahora Dalma nos va a ayudar, desde el 456 hasta el 459, que ya lo vamos a ir leyendo. El régimen del pasivo provisorio, algunas diferencias que teníamos con el Código de Vélez, no era idéntico, o sea, no los dos esposos estaban en un régimen de igualdad. En nuestro nuevo Código Civil hay cónyuges obligados solidarios, recuerden, inclusive hasta por las deudas domésticas. En el Código Civil antes eran solo concurrentes y por deudas indistintas. Bueno, acá recuerden que reina el principio de la solidaridad. Y recuerden también que la solidaridad siempre rige por las deudas contraídas a partir de qué fecha? 1 de agosto del 2015. Entonces, vamos a ver cuál es este núcleo duro, cuál es el régimen primario, a qué el codificador va a receptar en como que esto es lo mínimo, es el piso mínimo.
es lo mínimo que yo puedo cuidar para el mantenimiento de este proyecto en común, para el mantenimiento de mi matrimonio, para el buen venir de los cónyuges, si hubiera hijos, para el devenir de mis hijos. Entonces esto va a tener con relación a que todo esto va a estar protegido también por la atribución de la vivienda familiar. Entonces, las normas dispuestas entre los artículos 454 y 452 constituyen esto que yo les decía de las normas primarias, de este piso mínimo, de este régimen primario. Textual algunas cositas. Dentro de estas normas resalta el requisito del asentimiento, como ya lo dije al principio, para la disposición de derechos exclusivos sobre la vivienda, y agrega el codificador sobre los muebles indispensables. ¿Indispensables para qué? Para el mantenimiento mínimo del hogar conyugal. Y ustedes me van a decir, ¿y cuáles son? Y bueno, no son taxativos, son amplísimos. Para unos será el televisor, para otros no, pero para casi todos será la cocina, será la heladera, será los alimentos, para algunos será el pago de la escuela primaria, para algunos será el pago de una universidad privada, para algunos será la compra del guardapolvo, elementos mínimos en la subsistencia de esta familia que va con un destino común. Además del asentimiento, se requiere disponer de derechos personales sobre la vivienda y que los muebles indispensables de esta y respecto de estos últimos para transportarlos fuera de ella. Entonces, un poco lo que yo les decía recién. ¿Hay muebles que son indispensables para la vivienda? Sí, lo hay. Una mesa, las sillas, el televisor, la cocina, la heladera, el lavarropa. Bueno, ¿hay bienes que son indispensables y yo los puedo trasladar fuera de ella? Sí, obvio. Herramientas que hacen uso a la profesión, cosas del intelecto de cada uno, por ejemplo, bibliografía, por ejemplo, material como si pueda ser didáctico, una notebook, un soporte técnico. Bueno, ¿por qué? Porque yo voy a llevar fuera de mi hogar para realizar mi trabajo, mi tarea normal y habitual, que va a estar remunerada y que va a servir para aportar a este desarrollo en común, y las voy a tener que utilizar y las voy a poder sacar. Principalmente herramientas de trabajo, emoladoras, cajas de herramientas, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, les voy a leer en un cuadro, así después leemos los artículos. Asimismo, son normas aplicables a todo matrimonio, el deber de contribución, ya lo hablamos, es el artículo Dalma 455, que después le vamos a leer. Son responsables siempre los cónyuges para solventar las necesidades mínimas del hogar y de los hijos, que es el 461. Vamos a hablar también de la posibilidad de la autorización judicial. Ustedes me preguntarán cuándo es. Cuando el cónyuge no está, cuando está ausente. Y algunos me preguntarán, ¿y cómo es que el cónyuge puede estar ausente? El cónyuge puede estar ausente porque tiene una incapacidad transitoria y no puede decidir en ese momento, o porque todavía no tenemos una fecha cierta de presunción de fallecimiento. Entonces también está ausente. Y usted me dirá, ¿y si está de viaje? Bueno, hoy hay montones de medios que pueden suplir esa inconveniencia. Obviamente, más adelante los vamos a ver, van a ir de la mano de ese mandato tácito. Los cónyuges no tienen que pedirse el asentimiento para todo. Una cosa es vender una propiedad, una cosa es alquilarla, y otra cosa es dejarlo ir al nene al cumpleaños de un amiguito o a la casa de un amiguito. Y ustedes me dicen, ¿y eso es de común acuerdo? Bueno, generalmente sí es de común acuerdo. Los problemas vienen cuando ese común acuerdo no se da y cuando encontramos padres separados, más adelante los vamos a ver, ustedes verán que se pelean hasta por qué suéter se ponen. Pero eso es otra cosa. Voy a esas normas. Si yo no tengo el asentimiento de mi cónyuge, entonces voy a tener que requerirlo. ¿Cómo?
siempre que hay una duda, siempre que hay un interrogante por la decisión judicial. Bueno, que les decía es el 460. Y las reglas de disposición de las cosas muebles no registrables, por último, que es el 462. Entonces, para ir anotando, Dalma, vamos a leer el 455, vamos a leer el 461, vamos a leer el 460 y vamos a leer el 462 cuando yo te vaya indicando. ¿Qué es el consentimiento? ¿Cuál es la diferencia del consentimiento y del asentimiento? El consentimiento es anterior. El consentimiento es bastante más amplio. En cambio, el asentimiento viene después. Se asimila a la idea del otro, se conjuga con la idea del otro. El otro tiene una idea para la realización de una tarea, una cosa o un acto jurídico, y yo asiento, presto la conformidad para llevarlo adelante. El consentimiento, que en su momento fue muy criticado en el Código de Vélez, por eso en este código la palabra es el asentimiento, es anterior, es más general, ¿no? Es bastante más amplio, se mete más en una idea acabada. El asentimiento es posterior a la idea, ¿se entiende? El asentimiento es reflejarse o asistir en la idea del otro, acompañarlo. Bueno, en este Código Civil y Comercial de la Nación, en este Código nuevo, la palabra es el asentimiento. Siempre se va a necesitar el asentimiento del otro. Si no lo logro, como le dije anteriormente, recurriré judicialmente. Entonces, el consentimiento se presta para ejecutar un acto o para la celebración de un contrato, pero es más amplio. El asentimiento es posterior a una iniciativa ajena. En realidad, dice el autor, es adherirse uno a la opinión manifiesta del otro. Entonces, copien o retengan, el asentimiento es posterior, es a una iniciativa ajena, es adherirse uno a la opinión manifiesta del otro. Ascenso quiere decir conformidad con lo afirmado por un tercero o por la otra persona. Entonces, empezamos, Dalma, con el 454, aplicación de inderogabilidad. Como hablamos antes, ¿desde cuándo se aplican estas normas? Léelo, por favor. Bien, aplicación inderogabilidad. Las disposiciones de esta sección se aplican cualquiera sea el régimen matrimonial y excepto que se disponga otra cosa en las normas referentes a un régimen específico. Son inderogables por convención de los cónyuges. ¿Paró? No, siga, Pensé siga. que son Yo le inderogables voy a parar yo, siga. Bien. Son inderogables por convención de los cónyuges anterior o posterior al matrimonio, excepto disposición expresa en contrario. Son inderogables por convención de los cónyuges. Son inderogables, recuerde, anterior o posterior al matrimonio, excepto disposición expresa en contrario. Entonces, el 454 habla sobre la aplicación y sobre la inderogabilidad. Entonces, nosotros nos metemos en estas disposiciones comunes que vamos hoy a tratar sobre estos regímenes, este núcleo duro, este núcleo básico, como lo vimos recién, y vamos a ver que son imperativas, que son inderogables y que son de orden público. Como les dije con anterioridad, su fundamento está dado en la solidaridad familiar que debe prevalecer en el orden patrimonial también. Leemos entonces, Dama, y seguimos ahora en carrera, el 455. ¿Cómo es? Es el deber de contribución. Empezamos por el deber de contribución. Recuerden, estamos juntos en este barco, nos debemos contribuir, nos debemos ayudar el uno para con el otro, porque tenemos un proyecto en común. Dale. Deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes en proporción a sus recursos. El del hogar, por eso viene relacionado la atribución de la vivienda familiar después, a quién se la vamos a dar o no, el del hogar y el de los hijos comunes. Pero ojo, puede ser que no los haya. Pero si los hay, el de los hijos comunes, e incluso si algunos son menores y tienen alguna cierta discapacidad.
o, como diría el código, que está siempre por la capacidad amplia, una capacidad restringida. Entonces, continúe, Dalma. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos. El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro. Puede ser demandado judicialmente por el otro, porque esa es la pena, porque ese es el deber de contribución. El cónyuge que no contribuya con el otro puede ser demandado judicialmente. ¿Para qué? Para que lo haga, para que contribuya, para que sume al proyecto. Obviamente, debiéndose considerar el trabajo en el hogar, lo que hablamos el otro día, es computable como contribución de carga seguro, ¿no? Porque si no, ese famoso desmedro a la vos sos ama de casa. Pará, flaco, yo estoy todo el día en la casa, estoy ayudando a la crianza de mis hijos, voy para acá de la escuela, de las compras, o sea, eso que en algún momento se bastardió, se linguneó tanto, yo como el otro día ya les dije, hoy se pone en un pedestal mucho más importante. Entonces, ¿quién dijo que es más importante trabajar en una fábrica? Pónganle 8 horas por día, yo hace 8 horas que estoy trabajando en casa. Entonces, ahí también se ve relacionado la contribución por las cargas y nosotros le vamos a dar, como diría mi madre, la importancia que tiene. Entonces, antes se llamaba la famosa crianza, ¿no? Bueno, hoy toma un lugar de privilegio. ¿Se entendió? Entonces, el objeto o el deber de esta contribución, como digo, los cónyuges deben contribuir, repasito, a su propio sostenimiento, acuérdense que es ese sostenimiento, aunque sea mínimo, básico, y recuerden el ejemplo que yo les di, el pan o el caballo. Bueno, no todos estamos en el mismo nivel, y algunos tendrán un sostenimiento para algunas cosas y otros tendrán para otras. Al del hogar, y después vamos a ver el tema de la atribución, pero al sostenimiento del hogar, al sostenimiento mínimo del hogar, y usted me dirá, ¿y cuál es? Y el alquiler, si alquila las expensas, pero después los servicios, la luz, el gas, entra internet, sí, claro, estará internet y estará la cuota de la alarma y el teléfono. Bueno, más allá del alimento, más allá del contexto de sentarse en una mesa a comer, hay un montón de cosas que rodean al hogar que tiene una apreciación pecuniaria, que en algún momento se traslada en dinero. Entonces a las del hogar también. Y a la de necesidades, como repaso de los hijos comunes, y a los hijos incapaces de uno de los cónyuges que conviven con ellos. Porque esto después ya los vamos a ver un poquito más en alimentos. Ojo, ya son los míos, los tuyos y los nuestros. ¿Se entiende? Todo eso es un objeto de deber de contribución. Y usted me dice, ¿cuándo compré ese boleto que no sabía? Y señor, cuando se metió en este proyecto en común, cuando los dos dijimos, vamos a ir para aquel lado. ¿Me siguen? Una Es en consulta. relación un poco a lo que hablábamos con anterioridad. Una consulta. ¿Y quién habla? Cristina. Hola Cristina, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le hago una consulta. En relación a lo que es el mantenimiento del hogar, también entraría todo lo que es mantenimiento estructural de la vivienda, por ejemplo. Todo, no sé, por todo. ejemplo, arreglar el Cristina. techo. Perfecto. Sí, correcto. Lo que pasa es que como hablábamos recién de necesidades mínimas, obviamente, una cosa va a ser arreglar el techo, porque se le moja, llueve y entra agua y se le inunda. Claro. Y una, pintar el frente de color coral. Claro. Burdo el ejemplo, no es porque esté en contra del color coral. O sea, pero hay necesidades que tienen, que no están en un pie de igualdad. Claro. Necesidades básicas, digamos. Exactamente. Hoy, este segmento se llama Me transformo en abogado hoy. Hoy hay mucho tema con los problemas del gas en los edificios. Yo no sé si alguno de ustedes vive en edificio y ya lo padeció, pero hay muchísimos inconvenientes con el gas. Y les explico por qué.
Hay olor a gas, alguien hace la denuncia, va con Musi, ¿y qué hace Camusi? Lo corta. Lo corta el gas. 30 unidades funcionales sin gas. Y usted me dice, pero doctor, es en mayo, vos lo querés acogotar al inspector. Bueno, él hizo su laburo, lo corta. Es una necesidad básica, súper básica. Porque con el gas, primero te vas a calefaccionar en época invernal, después vas a cocinar. Bueno, le van a ir a consultar al estudio, chicos. Lo ven en los edificios, todos los caños amarillos por afuera. ¿Por qué? Porque no se puede romper la estructura del edificio, porque es muchísimo más costoso. Y usted me dirá, ¿y eso cómo viene devengado? ¿Saben cómo? En expensas extraordinarias, que son un montón más de plata. Entonces dice, pero ¿cómo? Si yo ni siquiera puedo pagar las expensas comunes. Bueno, le van a aplicar una expensa extraordinaria porque la obra para el edificio, para la reconexión del gas, vale 4 millones de pesos. Y usted me dirá, ¿y cómo se hace? A prorrata. ¿A prorrata de qué? Cantidad de unidades funcionales y porcentajes de metros cuadrados, porque no todos pagan lo mismo. No es lo mismo el que vive en el último piso, que tiene un semipiso, con el que vive en el primero, que tiene un departamento de un monoambiente, por decir un ejemplo burdo. ¿Me siguen? Yo estuve en Entonces, un edificio así que directamente lo pasaron a eléctrico, porque salía muy caro. me leyó la mente, Mm. me leyó la mente, porque entonces empiezan a haber parches para solucionar una situación. Entonces va a decir, me lo pasan eléctrico, ojo, voy a tener que reforzar las instalaciones eléctricas, voy a tener que pedir otro tipo de medidores. Y entonces le dice el propietario, su cliente, el que lo viene a consultar a Lautaro, recuerden que Lautaro siempre está en el otro escritorio del mío. Lautaro yo soy el sombrero negro, Lautaro, para que ese ejemplo se entienda bien. Entonces Lautaro le dice, no, escuchame una cosa, ¿y quién me va a reponer a mí la cocina, un anafe eléctrico, un horno eléctrico, un caloventor, un aire acondicionado frío-calor? Se ponen en la piel de este segmento de me transformo en abogado hoy, los van a consultar. Les van a decir, che, yo no puedo pagar 50.000 pesos de expensas. ¿Qué hago? ¿Después me va a ejecutar el consorcio? Bueno, entonces, en relación a nuestro tema, ¿es para el mantenimiento mínimo? Y sí. ¿A ustedes qué les parece? ¿Se Sí, entiende el claramente. ejemplo? Sí, sí. ¿Se contestó la pregunta? Sí, 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 muchísimas gracias. Seguimos con el consultorio. Vamos. Doctor, Sí, tengo ¿quién otra habla? pregunta. Disculpe la interrupción. Sí, Matías, dale. Yo tengo una duda porque me parece como que no estoy entendiendo la diferencia a veces, o se ocurre que a veces los rubros del deber de contribución se pueden llegar a pisar con el de alimentos. Sí, Entonces, por se ahí no veo pisan. tan... Se pisan. Ah, Se pisan siempre. Lo que pasa es que la parte de alimentos la va a ver usted mejor en este quantum cuando estén separados, cuando se deban alimentos, pero siempre se pisan, porque es una necesidad mínima. claro. Y como les dije el otro día, saquen el concepto de su cabeza de alimento pan, alimento comida. El alimento es un todo. El alimento se transforma en algún momento en ¿qué? En plata. Y usted me dirá, ¿pueden ser en especias? Sí, claro. ¿Puedo ir con una compra en el supermercado? Sí, claro. ¿Puedo comprarte el uniforme del colegio? Más vale. Ahora, en algún momento no podré irle al dueño del colegio o al dueño de Camusi con alimentos. Voy a tener que ir con plata, con dinero. Ese, Matías, es el quantum, es el todo. Entonces, obviamente, ¿se pisan? Sí. ¿A veces se confunden? Sí. Pero ojo, una cosa es cuando los debo y otra cosa, como estamos hablando de hoy, es cuando tengo que contribuir con lo mínimo. Ni siquiera me separé, estoy en el barco, estoy en el proyecto. Ah, pero cobro un salario y no pongo para la casa, o no pongo para esto, o no pongo para aquello. No, entonces yo estoy hablando del núcleo más duro. Elegí el régimen, si querés, de separación de bienes, pero vos tenés el deber de contribución en lo mínimo.
¿Contesté? Sí. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, Sí. sí. Bueno, entonces, repaso, acerca de la cual es la extensión de que debe ser, como dije recién, comprenderán, la compra, mirá Matías, la compra de comestibles y vestimentas, honorarios médicos y odontológicos. A Claro, ver, disculpe, doctor. dale, sí, no sé quién habla. Sí, yo no me sale el nombre, estoy Ah, conectada desde el celular, Jessica. tampoco te voy a decir iPhone, pero no está malo el nombre, sí. Bueno, y también mantener el cierto nivel económico que tiene la relación. Lo dijimos, claro, Graciela, lo dijimos en la clase anterior y dimos el Sí, burdo ejemplo de para algunos será la clase de equitación y para otros claro, tomar la sopa, claro, ¿eh? Porque ese nivel es el que nos va a dar el parámetro de si sí o si no, o me debes o no, o me claro, contribuís o no. Ahora, tendremos que ajustarnos a las determinadas circunstancias por las que atravesamos. Hoy, con una pandemia pandemia, sí, mundial, sí, lógico, sí. entonces el juez, en su buen saber y Sí, las entender, clases de equitación no van, sí, bueno, y sí, este mes no vayas, sí, este mes no vayas, este mes anda a sí, la escuela. sí, ¿Me siguen con lo burdo de los ejemplos tan diametrales? Bueno, sí. este mes no, pero bueno. Honorarios médicos, odontológicos, gastos de farmacia, cuotas de mutuales que cubren gastos de enfermedades, prima de seguros contra enfermedad o accidentes personales, salarios de personal de casas de familia. Tiene una empleada doméstica, tiene una señora que ayuda. Gastos reclamados por el trato social, vacaciones, adquisición y alquiler de la vivienda, su hablamiento, expensa, bueno, un poco todo lo que le dije. Pero no se centren en la comida, no se centren en lo mínimo. Habrá para algunos que será lo mínimo, habrá para otros que ese mínimo estará bastante más arriba. Bien, es lo que corresponde el deber de contribución, lo hablamos muchísimo. Ahora le vamos a pedir a Dalma que siga con el 456, así seguimos avanzando. Actos que requieren asentimiento. Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los Sin el muebles. asentimiento del otro, disponer sobre los derechos de la vivienda familiar ni de los bienes indispensables. Se los dije en el preámbulo de la clase, no puede sin el asentimiento del otro. O sea, no se puede hacer. No puedo vender lo que quiera. Seguí. Profe, perdón, Ujú. pero si el asentimiento viene después, que se conjuga con la idea del otro, dijo. Sí. O sea, puede ser que después de que compre algo tenga que asentir o No, después lo de la tiene que idea de hacer. comprar. No, lo que viene después de la idea es el asentimiento en sí, es la palabra, es el contexto. El asentimiento no es que viene después en el tiempo, el asentimiento es al momento de realizar la operación. Lo que viene después es en relación al consentimiento, o sea, la etimología de la palabra, el sentimiento es posterior a la idea ya está, el Claro, cuando a otro uno se le puso asiste. en la cabeza comprar tal Correcto. cosa. Ah, bien. Ahora, yo no lo puedo vender y después asentir. En realidad sí, si lo quiero convalidar. Si lo quiero convalidar, ¿para qué? Para que no fuera un acto nulo, para que yo después no lo tenga que reclamar. Entonces vos me vas a decir, no lo hizo en el mismo momento, pero lo asintió con posterioridad. Vale, ahora el asentimiento para vender algo es en el momento, o debería de serlo. ¿Qué pasa si después no lo da? Bueno, lo que le dije, podemos reclamarlo inclusive hasta judicialmente, o para lograrlo, o para conseguir que lo restituya. Devolveme la heladera. Jamás asentí a que la vendieras. ¿Me siguen? Perdón, Continúen. disculpe. ¿Podría dar un ejemplo práctico de ese asentimiento? Porque no me termina de cerrar. Un ejemplo. ¿Quién habla? No te veo. Cristina, Hola, Cristina. estoy pesada. No, por favor, no pasa nada. Para eso estamos. En cualquier tipo de operación, o sea, en cualquier acto que requiere la consulta del otro, o sea, por ejemplo, cambiar
se termina el contrato de alquiler y alquilo otra casa. Ajá. ¿Y cómo quedaría plasmado ese asentimiento? En un contrato, en una firma. Tiene que estar directamente en el contrato. Por ejemplo, en el caso de un auto, si hubiera un boleto de compraventa, Boleto de compraventa. ahí quedaría plasmado. Si Perfecto. no tengo la firma de mi otro cónyuge, no podría desprenderme de él, entendiendo que el auto es si es real, que es un bien indispensable. Pero, por ejemplo, vayamos no al alquiler de una casa. Perfecto. O alguna operación mayor, la compraventa. Bien, pero siempre Bien. plasmado en el contrato. Perfecto. Siempre, Bueno. siempre. El asentimiento o ustedes que se están por transformar en abogados, siempre tiene que haber una firma, un documento que sea pasible de prueba, ¿no? Porque si no, a las palabras los abogados se las lleva el viento. O sea, mi señora me dijo que sí. ¿Dónde te dijo que sí? Por ahí se haría un poco más complejo en el caso de que venda la heladera, porque ahí bueno, porque claro. claro, correcto, porque siempre hay esa brecha, como les decía yo el otro día. O sea, el tipo que te va a comprar a vos una heladera te va a decir, ¿y el asentimiento de tu mujer o de Claro. tu marido? Bueno, obviamente entramos en cosas domésticas, pero ahora, si vos quisieras reclamar por la restitución de esa heladera, obviamente que tendrías el derecho. Yo le voy a decir, pero si esto se vende todo en negro, y es probable, y ahí entramos en lo que les dije el otro día, todo es materia de prueba. Entonces, ¿por qué? Porque el bien no es registrable. No es lo mismo un auto, una casa, que una heladera, una mesa, un televisor o una silla. Claro, entraríamos en una zona de grises. Exactamente. Y las hay. Y Sí, las hay en todo sentido. sobre todo cuando uno tiene ganas de pelear, siempre. Sobre todo en esta materia. Me Claro. separé, volví, la casa estaba vacía. Vacía, te llevaste hasta la cama. ¿Hay? Sí, bienvenidos al mundo real. Sí existe. Seguimos, Gracias. Dalma, dale, nada. Perdón. Sí, Jorge, dale. En el caso del alquiler nuevo, ahí Ujú. estarían confundiéndose el asentimiento con el consentimiento o No, estarían confluyendo los dos criterios. Claro, generalmente no. Necesito el asentimiento. Recuerde que el consentimiento es anterior, hace solamente al acto jurídico, es conocer que yo voy a cambiar el departamento. Ahora, el asentimiento es si estoy de acuerdo o no. Está bien. Gracias. No, por favor. ¿Seguimos, Dalma? Casi estoy en mi récord, hay como 18 o 19. Se corrió la bola. Vamos, Dalma. ¿Dónde quedé? Bueno, ni de los muebles indispensables de esta, ni transportarlo fuera de ella. Ni transportarlo fuera de ella. El que no ha dado, seguimos. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido. Pero no más allá. Momento, recuerden, se los expliqué recién, la caducidad del acto de los 6 meses de haberlo conocido, pero no más allá y nunca más allá de los 6 meses de la extinción del régimen matrimonial. Entonces recuerden la memoria, es 6 meses todo esto, siempre 6 meses, desde que lo conocí, pero nunca más de que haya terminado el régimen matrimonial. Termina de leerlo, Dalma, por favor. La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro. Perfecto, contestado Jorge ahí, entonces, como leyó nuestra compañera. La novedad de esta disposición se propone hacia analizar lo siguiente. La extensión de dar al término vivienda familiar, o sea, es acá, es nuestro proyecto. La determinación exacta de los actos que requieren el asentimiento del cónyuge, que son casi todos. Los muebles, las cosas indispensables o no. La forma de asentir, como decíamos recién con la firma. El grupo familiar que debe convivir en la vivienda común. Y lo novedoso, como les decía lo anterior, la innecesariedad de la existencia de hijos. Si los hay, buenísimo, pero ojo, la norma también está para si no los hay, si somos vos y yo. Nada más, el régimen es el mismo. Extensión de dar la expresión de vivienda familiar.
siempre se tuvo el concepto de la vivienda familiar. Si nos vamos un poco más para atrás, aquellos que peinamos algunas canitas más y tuvimos la oportunidad de estudiar en otro régimen, muchos confunden todo, está afectado al bien de familia. Entonces la frase estaba escrita, dice, este bien está afectado al bien de familia, es inembargable. No, inembargable nunca fue. Si bien se podía sostener voluntariamente a un régimen que se hacía en una escribanía, que se hacía por un acto público, por un acto notario, de poner a esa propiedad como bien de familia, embargable siempre lo fue. La confusión es, lo que era es inejecutable. El embargo estaba, yo no podía ir tras de él, no lo podía ejecutar, ¿no? Entonces, acá es un poco más amplio el codificador. Entonces dice, la protección de la vivienda familiar, ¿la vamos a implementar? Sí, pero aunque no la implementemos, aunque no lo hagamos como la Constitución antigua del bien de familia, nosotros hoy tenemos un piso mínimo de protección, aunque no tengamos la voluntad de hacerlo, por esto de la expresión, de la extensión a dar sobre la expresión de la vivienda familiar. Entonces les leo, el código hace alusión a vivienda familiar sin precisar la noción exacta de ella. Por eso hice la diferencia con el bien de familia. Puede considerarse como tal aquella en el que en grupo familiar o los cónyuges exclusivamente, si no hubiera hijos, tienen instalada su residencia conjunta. Traduzco. Habitualmente viven ahí. Ese es el asiento conyugal, es el asiento de los hijos. Entonces me va a preguntar Luana, pero ¿y yo trabajo de lunes a viernes y alquilo un departamento en Buenos Aires? No. La vivienda familiar es la que tenés acá en Mar del Plata. Ah, pero no tengo hijos, no importa, donde dejaste a tu marido, tu esposo, tu pareja o lo que fuera. El otro es circunstancialmente un trabajo. ¿Tenés otra vivienda? Sí. ¿Tienen una de temporada? ¿Tienen una vacacional? Sí. Pero no es la vivienda familiar. El concepto de vivienda familiar es donde está el uso, la residencia conjunta, permanente y habitual. Haya hijos o no los haya. Entonces, el artículo 1237 del Código derogado le daba, se requiere el asentimiento de ambos cónyuges para disponer de este inmueble radicado. Bueno, como les dije recién, era una interpretación bastante amplia. Este código, en cambio, propone una norma más amplia, como les dije recién, porque habla de disponer de los derechos sobre la vivienda, sobre dónde voy a vivir. Entonces la fórmula es ahora derecho sobre la vivienda, que es más amplia que actos de disposición, que como si fuera la venta, la permuta, el usufructo, el uso, la habitación, es bastante más amplia. Es donde yo vivo. En definitiva, los actos que requieren asentimiento son todos aquellos actos que impiden el uso de la vivienda por los cónyuges. Entonces va a decir cuál recién, el de la venta, ¿no? El de el subalquiler. Vamos, che, esta habitación del fondo está alquilada. ¿A quién le preguntaste? ¿Con el permiso de quién? Recuerden lo de las cosas muebles, como les dije, ahora soy más textual, la norma de análisis se refiere a los muebles indispensables del hogar. Ya les dije cuáles eran, el fundamento del precepto es bastante claro, se trata de salvar el alojamiento del matrimonio y los muebles que guarnecen de la arbitrariedad o mala voluntad del cónyuge. ¿Hay ejecución de vivienda? Se los dije recién, se limita la posibilidad de ejecución de la vivienda común por los acreedores. Ojo, de uno solo de los cónyuges a fin de evitar que mediante el endeudamiento el propietario de la vivienda comprometa esta intervención del otro. Entonces, se endeudó uno de los cónyuges. ¿Va a poder ir contra la vivienda? No. Ojo, a no ser que la deuda haya sido de ambos.
ahí ese precepto se cae. Ahora, como estamos hablando siempre del asentimiento, si uno se endeuda y el otro no asiente, protegemos la vivienda, protegemos la casa. La vivienda familiar puede ser ejecutada por deudas contraídas con anterioridad al matrimonio, ahí el precepto no entra, ahí ese piso mínimo no está, o por las que hayan sido celebradas conjuntamente por ambos cónyuges, como yo les dije recién. Para recordar, ningún cónyuge podrá, sin el asentimiento del otro, recuerden, disponer sobre los derechos de la vivienda familiar en su conjunto, uso, habitación, usufructo o lo que a ustedes se les ocurra. Recuerden lo de la innecesidad de la existencia de hijos, ya los dije nuevamente y se los dije en el anterior. Entonces leemos el 457, Dalma, así cerramos la idea. Requisitos del asentimiento. En todos los casos en que se requiere el asentimiento del cónyuge para el otorgamiento de un acto jurídico, aquel debe versar sobre el acto en sí y sus elementos constitutivos. Perfecto, sobre el acto en sí y sobre sus elementos constitutivos. Y usted me va a preguntar, ¿y cuáles son esos elementos constitutivos? Y no es firma acá y listo, y dale. No, es si hay cuotas, el valor de las cuotas, si hay una hipoteca, si hay un crédito, en qué modalidad va a ser, cómo, con qué vencimientos, para qué. O sea, el asentimiento no es voy, firmo y sí querido o sí querida. Es tengo el contexto todo de lo que me voy a comprometer porque eso va a tener implicancias jurídicas. ¿Se entendió? Seguimos con la autorización judicial, Dalma, el 458. Yo ya les comenté qué era, pero lo vamos a leer, dale. Uno de los cónyuges puede ser autorizado judicialmente a otorgar un acto que requiera asentimiento del otro. Si éste está ausente, es persona incapaz. Momento. Recuerden, si éste está ausente, y usted me va a decir, ¿cómo va a estar ausente? No sé, nosotros tuvimos una desgracia hace relativamente poco que desapareció un submarino. ¿Recuerdan? El famoso Ara San Juan. Ahí había un montón de gente que está ausente, que no tengo una fecha cierta, ni fecha con presunción de fallecimiento. Ahora, lamentablemente, y separando el dolor, si es que se puede separar, la vida sigue, continúa, y hay ligámenes jurídicos en relación a la vida de cada una de esas personas. Les repito, porque alquilan, porque tenían un crédito, porque habían constituido una hipoteca, etcétera. Esa persona está ausente, entonces Dalma le da la respuesta, voy a necesitar la autorización judicial, o está transitoriamente impedida de expresar su voluntad por una cierta discapacidad, por una capacidad relativa o restringida, pero es momentánea. Entonces el juez me va a dar esa autorización. ¿Me va a dar esa autorización para requerir el asentimiento siempre? Me lo va a dar para un determinado momento. Me lo va a dar para un determinado momento. Y ustedes me van a decir, pero ¿no hace las veces también de que nos dijo que podría haber un mandato, que podría haber un poder? Sí, claro, pero es nulo que yo obtenga un poder de mi otro cónyuge solamente para el asentimiento, porque estaría burlando su voluntad. Entonces, muchas veces decimos que esto del poder es un mandato tácito. Se sobreentiende que pienso como el otro, pero no siempre. Y entonces es nulo ese poder que obtengo solo para conseguir el asentimiento del otro. Continúa, Dalma, terminalo. ¿Dónde dejé? El acto otorgado con autorización judicial es oponible al cónyuge sin cuyo asentimiento se lo otorgó, pero de él no deriva ninguna obligación personal a su cargo. El acto otorgado con autorización judicial es oponible al cónyuge sin cuyo asentimiento se lo otorgó.
Ahora, pero de él no deriva ninguna obligación personal a su cargo, ninguna obligación personal a su cargo. Vamos a leer, Dalma, el 459, porque ahí viene lo del mandato, ahí viene lo del poder, lo que les expliqué recién, dale. Uno de los cónyuges puede dar poder al otro para representarlo en el ejercicio de las facultades que el régimen matrimonial le atribuye, pero no para darse a sí mismo el asentimiento en los casos en que se aplica el artículo 456. Momento, pero no para darse a sí mismo el asentimiento en los casos en que se aplica el 456. La facultad de revocar el poder no puede ser objeto de limitaciones. Ojo, que no haya un abuso de confianza, que no haya un abuso, entre comillas, de poder. Que no te firme este mandato para que vos puedas hacer absolutamente lo que quieras. Ese es el límite, porque siempre va a estar la autonomía de la voluntad. Y recuerden que si no tengo ese mandato, puedo recurrir ¿a quién? A la autorización judicial, puedo recurrir al juez. Entonces, lo novedoso de este artículo está dada porque expresamente dispone que la obligación de redimir... momento. Porque hay algunas cosas que no les dije. Si esto es un poder, si esto es un mandato, el mandatario tiene la obligación de rendir cuentas. Lo novedoso de este artículo es que no va a pasar entre los cónyuges. Entonces les digo, se excluye la obligación de rendir cuentas del mandatario que se regla en el mandato, regla principal de mandato. En este caso tan particular, no voy a rendir cuentas, porque estamos juntos en este proyecto. No voy a rendir cuentas. Por lo tanto, corresponde al mandatario la percepción de frutos y rentas. El fundamento acata el particular vínculo, como les dije recién, que los une a los esposos. Estamos juntos y evita conflictos entre el cónyuge, y ni les digo si fallecen y hay herederos. Entonces Vanessa me va a preguntar, ¿y esto qué tiene que ver? Ah, mire que si yo estoy usando frutos, haciendo usufructo de cosas que son de los cónyuges, pero encima tenemos hijos y tenía un mandato, ojo que puedo o ir para arriba o ir para abajo, y los herederos me van a decir, ¿qué hiciste con el campo de Balcarce, papá? Me lo jugué. ¿Me seguís, Vanessa? ¿Por qué guarda una relación con los que vienen? Porque va a haber un fallido. Y porque yo, en ese caso, con las reglas del mandato, hice uso y administración de ciertos bienes. Y ojo, no rendí cuentas. ¿Por qué? Porque la novedad de este artículo está dada porque expresamente dispone que la obligación de rendir cuentas puede que, encima, pactarse. Porque ahí Vanessa le dijo, no, momentito, che, vamos a acordarlo, a ver si perdemos todo. ¿Se entendió? Última novedad es que expresamente se dispone que el asentimiento del otro cónyuge no pueda ser suplido mediante el poder que se hubiere otorgado. Se los dije y se los recalqué al principio. Vamos con el 460, a ver si llegamos, dale. Ausencia o impedimento. Si uno de los cónyuges está ausente o impedido transitoriamente de expresar su voluntad, el otro puede ser judicialmente autorizado para representarlo, sea de modo general o para ciertos actos en particular, en el ejercicio de las facultades resultantes del régimen matrimonial en la extensión fijada por el juez. A falta de mandato expreso, como les dije recién, recuerden. Ay, perdón, no me dije que seguía el artículo. No pasa nada. Era en la otra hoja. A los actos otorgados por uno en representación del otro se les aplican las normas del mandato tácito o de la gestión de negocios, según sea el caso. Lo hablamos hasta el hartazgo. ¿Se entendió el 460? Brisa, a ver, que te veo que copias. ¿Se entendió? Necesito decir. Gracias. Jimena, a ver, la Savioli, Manuel, a Pilar que está tomando mate, ¿se entendió? Sí, profe, se entendió. Seguimos para bingo. 461, Dalma, somos solidarios siempre. Entonces, somos responsables, pero recuerden el principio de solidaridad. Entonces, Dalma va a leer la responsabilidad solidaria. Dale. Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos. Momento, por uno de ellos.
para solventar de lo que vinimos hablando toda la clase, las necesidades mínimas del hogar o de los hijos. Son solidarios, son solidarios. Después le vienen al estudio y le dicen que no pagó el colegio. Son solidarios. Yo puedo ir contra ambos o contra uno de ellos. Seguí. Y la De educación conformidad de con los el hijos, dispuesto, claro, y la educación de los hijos de conformidad con lo dispuesto en el 455. Fuera de sí. estos casos y excepto disposición en contrario del régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. Punto. Ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. Lo mínimo lo tengo asegurado. Soy solidario. Lo mínimo lo tengo. O sea, ya lo hablamos hasta el hartazgo. Ahora, si no es lo mínimo, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. Se corta la solidaridad. Este artículo se conjuga con el otro que leímos, con el 455, en que se establece ¿qué, Vanessa? El deber de contribución. Voy con el otro, porque estoy en un mismo barco. Vamos con las cosas muebles no registrables, estos grises que me decía Cristina, 462. Bien, los actos de administración y disposición a título oneroso de cosas muebles no registrables, cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges, celebrados por este con terceros de buena fe, son válidos, excepto que se trate de los muebles indispensables del hogar. Momento, son válidos, excepto que se trate, como dijimos toda la clase, del piso mínimo, de los muebles indispensables. Y ahí entonces me va a decir Manuel, che, pero ¿y el tercero? Ah, nada que reclamar. Tercero de buena fe. Y encima le agrego, a título oneroso, mayor protección civil en nuestro codificador. Es tercero, está ajeno a esa situación, es de buena fe, no sabe cómo viene la mano, y encima tuvo que pagar por ese bien. Tiene una protección total. Pero la excepción entra por el otro lado, a no ser que ese bien sea indispensable para el mantenimiento de mi casa. Entonces voy a tener la acción para poder restituirlo o para que lo devuelva. Continúa. O de objetos destinados al uso personal del cónyuge o al ejercicio de su trabajo o profesión. En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la nulidad dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haber conocido el acto y no más allá. Recuerden otra vez, puede demandar la nulidad del acto y recuerden cuál es el plazo. 6 meses desde que los conocí, 6 meses desde que, no más, desde que se extinguió. ¿Se entendió? ¿Puedo seguir con algo rapidito en estos 25 minutos que me quedan? Luciana, ¿sigo? Que te veo con el mate, arriba. Atribución de la vivienda. Recuerden, no me voy a enroscar con la atribución de la vivienda, pero sí voy a ir con el uso. Recuerden, el 443, el 444 y el 445. Atribución del uso de la vivienda, son las pautas de los cónyuges, puede poder ir la atribución o no, viene en otro lado, pero no lo voy a leer. Efectos de la atribución del uso de la vivienda. A petición de parte interesada, el juez puede establecer una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge a quien no se atribuya la vivienda. Recuerden lo que hablamos un poco la semana pasada de lo que era la compensación. Si a vos te atribuyeron la vivienda en la que estabas viviendo, yo podré tener el día de mañana una compensación. La atribución de vivienda alquilada, que es el 444, pero yo en esto no quiero enroscarlos, primero porque no corresponde y después porque ya lo vi. Entonces me voy Ya lo vimos en reales, profe. Por eso, entonces me voy a pasar un poquito para adelante porque yo lo tengo en la misma clase. Causales de indignidad, no sé si las leyeron, era la tarea para el hogar que yo les había dado la otra vez, es el 2282. No las voy a leer ahora porque son larguísimas, pero se toman. Les estoy haciendo un guiño, mírenme, se toman. Léanlas, sepan unas cuantas.
son un montón, sepan ese contexto. Y usted le va a decir y sí, y después la va a ver en sus sesiones también, léanlas. Atribución preferencial, ya lo vimos, responsabilidad solidaria, cosas modernas no registrables. Vamos, 462, Dalma, ya lo leíste recién, pero en tales casos, Espere que me fui al 2000. ¿Eh? Espere que me estaba en el 2000 de indignidad. ¿Cuál es No, el no, de no. indignidad? ¿Quieren leerlos, el de indignidad? No, yo solamente fui para ¿Cuál ver, es? Perfecto. para ver cómo era de largo nomás. Bueno, es ¿Qué largo, es número muy es? largo. ¿Cómo, Cuatro- Cristina? No, ¿cómo era Cristina? No, Graciela era. Jessica. Bueno, cualquiera. Jessica, Eh, discúlpeme. El de indignidad, ¿cuál es el número? El de indignidad es el 2282. Bien, Inciso A, gracias. inciso B, inciso C, D. Fíjense, E, F, G, H, I. Ya Lautaro se perdió en el B. Ya en el B no quiso seguir leyéndolo. No, dale, Lautaro, metele. Te lo van a. Capaz, si no te lo toman, todo bien. Pero si te lo toman, te vas a acordar y espero que bien de mí. 467, Dalma. Dale, así ya terminamos. Régimen. 7. Deudas. Bien. Deudas de los cónyuges, responsabilidad. Cada uno de Dale. los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los Con todos gananciales. sus bienes propios, recuerden, con todos los bienes que eran de él. Y encima los gananciales por él adquirido. Los de los dos los dividimos y también con eso respondo. Va a responder por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, responde también el cónyuge que no contrajo la deuda. Recuerden, pero solo, hay una salvedad, con sus bienes gananciales. El que no contrajo la deuda solo opera con los bienes gananciales y no con los propios. Vamos a leer el 496 para que sepan de qué estamos hablando. Te voy a mover ahora por el código Dalma. Derecho, A pérdida. derecho de pedirla a la De partición de la pedirla. comunidad. Sí. Disuelta la Dale. comunidad, la partición puede ser solicitada en todo tiempo, excepto disposición legal en contrario. Y usted me va a preguntar, ¿y esto qué tiene que ver? Se acabó el proyecto. El proyecto que teníamos en esto de la solidaridad, de lo mínimo, todo, se acabó. Ojo que cuando se acaba, en algún momento va a haber que partir esa masa. Todo eso que teníamos. Y en eso va a tener relación a lo que preguntaba recién alguien, creo que era Manuel o no sé quién, cómo se confunden las cosas. ¿Cómo paso del alimento mínimo porque te debía solidaridad a yo ahora soy el alimentante, te voy a pasar una cuota todos los meses? ¿Por qué? Porque el proyecto, chicas, chicos, se terminó y deja secuelas y deja responsabilidades. Y esas responsabilidades van a abrir puertas jurídicas. Bien, ¿qué me queda? La masa partible no lo voy a ver ahí porque no estoy de acuerdo a la autonomía, atribución de la preferencia, no. Bueno, recuerden, para repaso, piso mínimo obligatorio, asistencia durante la convivencia, 519, contribución a los gastos del hogar, 520, responsabilidad solidaria por deudas del hogar a hijos, 521, protección de la vivienda familiar y asentimiento y no ejecutabilidad, 522. Recuerden lo que es el deber recíproco, el deber de contribución. Recuerden que está en el 520. Recuerden que hay una proporción a sus recursos, está en el 455. Recuerden la responsabilidad de las deudas que les leyó recién Dalma. Recuerden lo de la solidaridad. Recuerden la protección de la vivienda familiar. Si ha sido inscripta o no, lo que les dije, es siempre inejecutable, sí. Puede ser embargable, sí. Recuerden si es antes. Recuerden si es después. ¿El juez puede autorizar la disposición del bien? Sí, recuerden que siempre hay autorización judicial si no hay asentimiento, si no me pongo de acuerdo, si hay ausencia, si hay capacidad restringida o limitada. Protección de la vivienda ya leí, el cese no me importa y las deudas lo vimos. ¿Se entendió? ¿Alguien quiere preguntar algo?
Luciana, Nazaret, que hoy estuviste callada, ¿no? Pilar. Sí, disculpe, profesor, yo otra vez. Me quedó ¿Quién una es? duda. Yo otra vez, no me digas que... Cristina. Ah, Cristina, iba a decir que era iPhone. Pero, No, iPhone es Jessica. Cristina, dale. Sí, quería saber a qué se refiere la compensación en el caso de la atribución de la vivienda familiar. ¿A qué se refiere la compensación? Usted en algún momento dijo que... Se refiere, sí, entendí Sí, la pregunta. Se refiere a que yo me fui de la casa y en la casa que era mía estabas viviendo vos. sí, O en la casa que era de los dos estás viviendo vos. Y yo tuve que salir a ¿qué? A alquilar. alquilar. Entonces va a haber un cierto desmedro en esto de la equidad, en donde opera la compensación. Perfecto. Sí, sí, eso lo entendí, pero ¿en algún momento dijo que podía ser retroactivo o escuché mal? Por ejemplo, no sé, pudo haber pasado de que una vez que sale la sentencia de divorcio se atribuye, se establece la atribución de la vivienda familiar a uno de los cónyuges, pero resulta que de la sentencia de divorcio para atrás pasaron, qué sé yo, 5 años. ¿Todo ese tiempo también se puede llegar a compensar? Más vale que se va a tener en cuenta, de ese tiempo se habla, si Ah, no, no habría compensación posible. Estuvimos X cantidad de tiempos en este proyecto común y tardamos X cantidad de tiempo en divorciarnos o en separarnos, pero ojo, lo que puse yo, lo puse y se trasladó en el tiempo, y eso va a sacar un número en el que tal vez se pueda compensar de la forma más justa y equitativa. perfecto. ¿Respondí la pregunta, Cristina? Sí, sí, porque no me quedaba duda desde cuándo. Si era... ¿Cómo estoy? No, Bueno, no me había quedado claro. Gracias. no, ¿algo más? Antonella, que ahí te veo. Bienvenida, Antonella. ¿Nada? Bueno, No, chicos, profe. no son muchos artículos. Recuerden que es todo bastante reiterativo, pero que hace a lo mismo, que hace al contexto. Lo vimos ya en 2 clases, lo volvimos a ver hoy más a fondo en lo que viene al régimen patrimonial, que es la continuación de lo que vieron ayer, y lo adornamos con lo que es las atribuciones que tienen los cónyuges. Si se entendió, buenísimo, si no, les pido disculpa. Nos vemos el miércoles que viene. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, gracias. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego.